Hola, buenos días. Nosotros somos Alejandro Mella. Y Bárbara Bastías. A continuación, les hablaremos sobre la Casa de la Cultura, un monumento nacional ubicado en la comuna de Mafil, región de Los Ríos. A lo largo del video se hablarán de temas como los alemanes en Chile, la historia de Mafil y la Casa de la Cultura, características físicas de esta y finalizando con las respectivas conclusiones del trabajo investigativo en terreno. ¡Comencemos! En primer lugar, vamos a hablar sobre cómo llegaron los alemanes a Chile, por qué llegaron y cuándo llegaron. Los alemanes llegaron en el año 1845, dada la creación de la ley de colonización que nació en ese año a manos del presidente Manuel Bulnes Prieto. Esta ley se crea con el objetivo de poder colonizar la zona sur de Chile, la cual estaba en una crisis social y económica, porque se vio afectada por dos grandes terremotos en los años 1835 y 1837, lo cual hacía que el estado de Valdivia estuviera en pésimas condiciones. Con la colonización se buscaba poder resurgir esta zona del país. Esta ley se puso en vigencia de inmediato y fue en el marco regulatorio para la llegada de las primeras familias alemanas que desembarcaron en el puerto de Valparaíso y luego en el puerto de Corral en Valdivia, las cuales fueron 34 colonos, reunidos por Rudolf Philipp, hermano de Bernhard Philipp, quien llegó al puerto de Corral el 25 de agosto de 1846, a bordo del velero Catalina. Estas familias alemanas se vienen a Chile dado que en su país en ese entonces había una fuerte crisis económica dada la Revolución Francesa, a lo cual Chile le ofrece el poder asentarse en el país y comenzar desde cero, trayendo sus bienes materiales, económicos y sus conocimientos. Se les otorgaban tierras para que estos las trabajen o simplemente vivan ahí y ejerzan sus profesiones, ya que según un estudio hecho por Patricio Fernán Pinto, profesor de historia proveniente de la Universidad Católica de Chile, los alemanes que arribaron a Chile en su mayoría eran artesanos, agricultores, comerciantes, funcionarios y intelectuales. Los alemanes que llegaron a la zona sur del país eran familias de una situación económica acomodada, por lo que desde Alemania traían todas sus ganancias monetarias, como materiales. Tenemos el caso de Carlos Anbanter, el cual luego de llegar a la zona de Valdivia pide que desde Alemania le manden diversos equipos para la fabricación de cerveza, industria la cual en esos tiempos predominaba en el área económica, como uno de los principales negocios de los alemanes en Chile. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo llegan los alemanes a Mafil? Mafil registra sus inicios como comuna al periodo de la conquista. La historia oral y algunas crónicas permiten afirmar que, alrededor del año 1551, Pedro de Valdivia llegó al poblado de Mafil, conocido en ese entonces como Maco, antigua denominación de la comuna, donde encontró un asentamiento mapuche huilliche, cuyos habitantes utilizaban sus fértiles tierras para el cultivo. La riqueza de sus suelos y la presencia de minas de oro y carbón atrajeron la atención de colonos españoles, quienes comenzaron a asentarse en el lugar desde el siglo XVI y XVII. Una segunda fase colonizadora ocurrió desde mediados del siglo XIX, esta vez con la radicación de colonos alemanes. Quienes se dedicaron a la agricultura, ganadería, extracción de la cáscara del lingue, explotación de bosques, instalación de molinos de harina y subproductos del trigo, llamando al poblado de Maco como Pidey, aquello por ser el nombre del territorio que cruzaba la línea férrea. Para contextualizar, es necesario evidenciar un mapa de la provincia de Valdivia donde se aprecia la zona de Pidey, actualmente conocida como Mafil. Respecto a la segunda fase de colonización alemana, se encuentra don Hans Phelan Reinke. La profesión que desempeñaba era de juez, lo cual ayudó a impulsar la subdelegación de Mafil, cooperando de esa forma activamente durante 17 años en la creación de lo que es hoy Mafil. Phelan se casó con Amelia Berkhoff Wiebrich, también alemana, y tuvieron 9 hijos. El padre de Amelia, Emilio Berkhoff, formó luego de la unión una sociedad con Hans, llamada Sociedad Phelan Berkhoff, aquello para fortalecer sus bienes y economía.
Dentro de los hijos e hijas de Hans y Amelia se destaca el hijo mayor llamado Germán Emilio Phelan Berghoff, nombrado por el presidente de la República de ese entonces, Jorge Alessandri, como el primer alcalde al constituirse como comuna el pueblo de Mafil. Aquello ocurrido el 17 de julio de 1964, iniciando en ese mismo año el periodo de alcaldía hasta 1967. Hans Phelan y su familia construyó en 1928 una vivienda representativa de las técnicas tradicionales de construcción del sur de Alemania. Esta consta de 2 niveles y tuvo en un comienzo un uso habitacional, lo cual luego de un tiempo transitó hacia una función de casa-tienda, para los trabajadores de Hans en el fondo y para los habitantes de la localidad. Esta arquitectura está ubicada estratégicamente frente a la estación ferroviaria, encontrándose a minutos del paso del tren, aquello para mayor accesibilidad a los productos que recibían y exportaban. La ubicación era nombrada como Fundo Lifian Pidey. Luego del fallecimiento de Hans Phelan en 1960, sus hijos e hijas reparten las tierras de herencia, quedando la ex casa Phelan en posesión de su hijo menor, el cual tenía una discapacidad. Luego de un tiempo, este hijo llamado Baltasar Phelan le traspasa la propiedad a una sobrina, la cual hipoteca la casa, quedando ambos en la calle. La casa pasa a ser propiedad del banco. Es así como la arquitectura es rematada y comprada por la comuna de Mafil en 1986. Posteriormente, en ese mismo año, es inaugurada como la Casa de la Cultura, abriendo el 21 de noviembre sus puertas a la comunidad de Mafil. En la actualidad, la Casa de la Cultura entrega sus espacios para diferentes talleres artísticos en el área de la música, literatura y danza, actividades de extensión y de educación para la comunidad y eventos e iniciativas de rescate y difusión patrimonial. Ahora, para conocer en profundidad la arquitectura ex Casa Phelan, actualmente conocida como Casa de la Cultura, se menciona a continuación materiales, tipología, entre otros. La Casa Phelan refleja el estilo alemán con detalles que incluyen techos inclinados con tejuelas de madera, una estructura robusta y funcional con vigas, postes, puertas, marco de ventanas, escaleras y barandas de madera nativa, probablemente de roble. Material predominante en su construcción, debido a la abundancia de bosques en la zona de Mafil, lo cual impulsó el traslado de aserraderos desde Alemania hacia el poblado por medio de barcos, trayendo inclusive desde Alemania los vidrios de las ventanas originales que componían la casa. Dentro de esta se encuentra un primer piso, donde se ubica en esos años el comedor, donde aún se puede apreciar un mueble en perfectas condiciones de esa época. Se aprecia también el baño, la cocina, una leñera, y la zona que se usaba como tienda para los trabajadores y habitantes de la comuna. En el segundo piso se identifican las habitaciones.
con los armarios originales de la época y con pequeñas puertas entre la pared que les ayudaban a guardar diferentes objetos, apreciando además las escaleras y barandas originales de la época. Respecto a los elementos donde se logra identificar la arquitectura alemana, se evidencia el tamaño de las puertas, la gran altura de la casa, la forma del marco de las ventanas, el techo con terminaciones triangulares en cada espacio y con ventanas abuhardilladas, concluyendo estas características en una tipología chalet, orientada al sur de Alemania a finales del siglo XIX. A continuación se presentan ejemplos para plasmar las características mencionadas. Para finalizar, es importante mencionar que la Casa de la Cultura ha sido un pilar fundamental para rescatar y reconstruir la historia de la comuna de Mafil. Es por eso que ésta ha obtenido un valor o significado un tanto más histórico que arquitectónico, logrando ser declarada como monumento histórico en el año 2014, lo cual consigue que los habitantes de la comuna consideren al inmueble un testimonio altamente relevante de la historia de la localidad. No obstante, y a pesar de aquella declaración tan importante, el inmueble se ha visto afectado en su conservación, deteriorándose año tras año, sin esperanza de la involucración de recursos para su mejora.